perdura en el tiempo a pesar de terremotos e incendios. Y es un símbolo identitario del bayamés. En la preparación de ese ideal de independencia juegan un papel positivo los religiosos católicos bayameses. O sea que hay una relación muy profunda entre la fe y la cultura, donde ambas van de la mano. Uno de los requisitos para dar como fundada una villa castellana en los inicios del siglo XVI por las huestes de Diego Velázquez era precisamente fundar una iglesia. La iglesia devenía el poder ideológico, en este caso colonizador, explotador de las masas aborígenes de la región de Bayamo. Y cuando finalmente, a mediados de 1515, se decide establecer la segunda villa en el poblado aborigen de Bayamo, desde la zona de Yara, en el Guacanayabo, se traslada también el cura Juan de Tecín como el fundador de la segunda iglesia católica, apostólica y romana en esta región del Bayamo. Yo dijera que el principal valor patrimonial de este templo es la imagen del Santísimo Salvador. Una imagen, una talla del siglo XVIII, principios del siglo XVIII. Se desconoce su autor, posiblemente haya sido traída de la zona de Santo Domingo, es probable, puede ser México también, pero todo apunta a que puede ser más bien italiana, una imagen italiana, y que está aquí desde 1730, es decir, 1730, el siglo XVIII. En la oralidad, la leyenda bayamesa recoge que precisamente donde el veique de la comunidad aborigen, el religioso primitivo, tenía sus ídolos, tenía sus idolillos, allí precisamente plantó el ibero, la iglesia que debía convertirse con el correr de los tiempos en el poder ideológico de toda la región bayamesa. Por tanto, estamos hablando de unos orígenes que realmente constituyen páginas para recordar por cuánto asienta en esta región y en este espacio desde el cual hablamos la segunda iglesia fundada en la isla de Cuba, precisamente para conseguir dominar las culturas que habitaban el archipiélago cubano. El acto de fundación oficial de la Villa de San Salvador de Bayamo está relacionado con el acto de fundación del primer templo, que es el antecesor directo de este que tenemos aquí a nuestras espaldas, la actual Catedral de San Salvador de Bayamo. En la historia de Bayamo no ha habido una interrupción, o sea, toda la riqueza que pudo aportar la fe en los bayameses y la respuesta consecuente en la búsqueda de la justicia y el bien de todos, pues hoy todavía perdura. De manera que podemos asegurar que es algo ininterrumpido. O sea, la conciencia, pero sobre todo el amor a Dios, se traduce también en el amor al hermano, el amor a la patria está formada por todos nosotros, y en la búsqueda del bien común. Y aquí está el logro y el salto en cualidad de esta iglesia católica en Bayamo, porque precisamente
en la preparación de ese ideal de independencia juegan un papel positivo los religiosos católicos bayameses. Todos se vincularon al proceso independentista cubano. El más distinguido de todos es Diego José Batista, quien desde el púlpito de la iglesia parroquial mayor de Bayamo acusó al régimen tiránico español de baratar, de no permitir que el pueblo accediera a algunos derechos que ya las constituciones españolas recogían como valores fundamentales del ciudadano. Y es precisamente Diego José Batista el que va a tener un papel protagónico en sucesos tan trascendentes como la acogida en el templo católico principal de Bayamo de Carlos Manuel de Céspedes, ya convertido en presidente encargado del gobierno provisional revolucionario. Va a tener también la misión de bendecir el pabellón libertario que ha cosido la mano amorosa de Felicia Marcet, la bandera que semejante a la de Majagua se cose en Bayamo para que la patria tuviera este símbolo. Al combate corred bayameses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis a una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir. En la entrada principal del atrio del templo ocurrió el canto por primera vez, ya con un arreglo para la orquesta, porque hay que decir que se había tocado con un arreglo para la banda y el himno nacional meses antes del comienzo de la guerra, durante la procesión del Corpus Christi, en junio de 1868. Y luego se había producido este canto de manera espontánea y completamente sin preparación de ningún tipo en la mañana del 20 de octubre por todo el pueblo. Pero sin embargo, ya con un arreglo para orquesta y con una partitura escrita para coro de 12 voces, se interpreta el himno nacional. El himno, al menos para mí, es identidad, da sentido de pertenencia. Y evidentemente que es un momento singular, extraordinariamente hermoso, el que lo que hoy tenemos como himno, que nos identifica donde quiera que nos encontramos, pues se haya interpretado por primera vez en este espacio. Yo creo que es el acontecimiento sin precedentes que no solamente en Cuba, sino en muy pocos países se pueden encontrar. Al igual que Diego José Batista está también Izaguirre, Solirac y otros importantes religiosos bayameses que se van a convertir por amor a la independencia, por amor a Cuba, en capellanes del Ejército Libertador. E igual que el pueblo de Bayamo se va a la Manigua Redentora, ellos también se van a llevar a el monte, a la selva, a lo más profundo de la selva cubana, esos valores de espiritualidad y esos valores de una nueva ideología, de la ideología católica revolucionaria. A los ojos de la religión católica y de las personas que integran la comunidad católica, no hay diferencia de piel. O sea, ante el Señor, ante Dios, y esta es la casa de Dios, todos son iguales. Pero aquí vemos entonces la vinculación entre la historia del templo y la historia de la ciudad. Porque si Dios dice que todos son iguales desde su casa, entonces cuando la revolución triunfa en la ciudad de Bayamo, proclama como su primer principio la igualdad ante la ley, la nueva ley que se imponía. Yo, más bien de aportes de la Catedral a la Cultura de Bayamo, hablaría, digamos, del espacio del templo, que es hoy catedral, pues desde la experiencia de la fe vivida de los bayameses, lo que ha aportado a la cultura. Yo creo que
pueden ser aportes que ambos se han hecho. Y lo vemos en la inculturación de la fe. O sea que la fe católica aquí en Bayamo expresa una auténtica inculturación. De manera que a lo largo de la historia hemos visto cómo se implica la realidad de la vida cristiana con la realidad y el compromiso social en los bayameses. No solamente en la historia de nuestros patriotas y la historia independentista, sino también actualmente. O sea que hay una relación muy profunda entre la fe y la cultura, donde ambas van de la mano. La capilla de Nuestra Señora de los Dolores necesita tener una mención aparte, sobre todo porque perdura en el tiempo a pesar de terremotos e incendios. Construida entre 1733 y 1740, la capilla de Nuestra Señora de los Dolores sobrevive al terremoto del año 1766 y funciona como parroquia durante toda la época en que el templo fue siendo reconstruido. Y luego, con la quema gloriosa de la ciudad, el 12 de enero de 1869, quiso Dios que también permaneciera en pie, y hoy es un orgullo para todos los bayameses. Aquí nacieron mis hijos, en este templo se bautizaron, en este templo han crecido, en este templo pues han pasado muchos acontecimientos alegres y muchos acontecimientos tristes en la vida de la comunidad cristiana y también en la vida del pueblo, y por eso yo creo que es parte de la vida de la ciudad. Para mí es un orgullo haber nacido en esta heroica ciudad de Bayamo y pertenecer a esta gran casa que es la parroquia del Santísimo Salvador de Bayamo, donde recibí mi bautismo. Como católica y creyente, cada día acudo aquí a compartir con mis hermanos la oración en comunidad. Porque es ese lugar donde se bautizan los patriotas, es ese lugar donde acudimos a un canto patrio, al canto de nuestro himno nacional.